Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos. Es un gusto poder compartir la fe en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Hoy, como de costumbre, vamos a responder muchas de sus preguntas. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por tomar tiempo para hacernos preguntas y para hacernos sus comentarios. Acuérdense que ustedes son los que hacen posible este programa. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, glorificado seas, Padre Santo, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios cercano. Gracias, Señor, porque nosotros somos los que nos alejamos de ti como el Hijo pródigo, buscando en el mundo lo que solamente en ti podemos encontrar, que es la verdadera felicidad. Señor, yo te pido con toda la fuerza de mi ser en este momento, que nos ayudes para buscarte a ti por encima de todo, Señor. Sabiendo que tú siempre estás con brazos abiertos para recibirnos. Y que eres tú quien nos das la gracia, la fuerza de tu Espíritu Santo para poder más y más adentrarnos en tu presencia y descubrir, Señor, que a ti te pertenecemos, que somos tuyos, que venimos de ti, como decía San Agustín de Hipona, y que nuestra alma no va a estar satisfecha, tranquila, gozosa, hasta que pueda descansar en ti. Bendice, Padre Santo, a este hijo tuyo, bendice a esta hija tuya, que tanto tú amas, Señor. Llénalos, oh Dios, de un deseo inagotable de ti, mi Dios, sabiendo que quien te tiene a ti lo tiene todo, como decía Santa Teresa de Ávila, y nada le falta, porque solo tú bastas, Señor. Solo tú bastas para vencer obstáculos en nuestras vidas, Señor. Solo tú bastas para que podamos dejar esa vida lejos de ti y comenzar una vida nueva. Solo tú bastas, Señor, para caminar en la victoria de los hijos de Dios. Solo tú bastas, Señor, para cambiar esas lágrimas en gozo y esa tristeza en alegría. Bendice a tus hijos, Señor, que nunca nos dejemos aplastar por la desilusión, por el cansancio, por el fracaso, que por el contrario, con más fuerza y poder, redoblar, Señor, nuestros deseos de buscarte, de encontrarte y de ser tuyos para siempre, mi Dios. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Guillermina de Aguascalientes, en México. Pide por su sanación y recuperación del lupus que dañó su hígado. Que el Señor te bendiga, mi hija, y que el Señor te dé salud y vida abundante. Evangelina de Texas pide oración por su salud. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Lidia Margarita de Orlando pide oración por sus hijos, la conversión, sanación interior y liberación. Que Dios los acompañe y los bendiga siempre. Quiero pedir también por un amigo que perdió a su hermano, es decir, a esta vida, porque estamos seguros de que la vida no termina con la muerte, sino que la muerte es el principio de la vida eterna. Así nos ha dicho Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Pedimos por Juan, que el Señor lo bendiga, y también por su hermano Víctor y por toda la familia. Dios les bendiga hoy y siempre. Lilian de Connecticut pide oración por una situación legal que se pueda resolver en el nombre de Cristo Jesús. Y Anónima de Texas pide oración por una persona que está siendo acusada injustamente y por la persona que lo está acusando para que sea consciente y diga la verdad. También pedimos por Laura de Carolina del Sur, que pide oración por Luis, Alejandro y Eli, que están tratando de comenzar una nueva vida en los Estados Unidos.
Quiero pedir también por Felipe, que me pidió oración, que está siendo sometido a una intervención quirúrgica en el día de hoy, que todo salga perfectamente bien y que pues él quede como nuevo para gloria de Dios. Y Marta de Kissimmee, Florida, pide por nuestros sacerdotes y por la paz en el mundo, la paz de Dios. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, y recordándoles que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. Mensaje es mensaje1.com, esa es la página web de este servidor, mensaje1.com. Y Facebook, la página de este servidor es facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Además, ahora estamos en Twitter y en Instagram, y si desean comunicarse con nosotros a través de esos medios, y ojalá que sí lo hagan, por favor vayan a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor tener cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en nombre nuestro. Nunca lo vamos a hacer a través de estos medios sociales. Así que con esto en mente, pues vamos a dar comienzo al tema de hoy, que es, imagínense, buscar a Dios. Yo estoy seguro de todos nosotros, de una forma u otra, estamos buscando a Dios. Y dice la palabra de Dios, y a mí me fascina este pasaje, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, que el que busca encuentra. Y esto es real, es decir, Jesús lo ha dicho, el que busca encuentra. El que toca la puerta se le abre, y el que pide recibe. Entonces, el Señor Jesús también nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. ¿Por qué? Porque la vida de fe es un continuo caminar. ¿Continuo caminar hacia quién? Hacia una relación más íntima y estrecha con Jesús. Y se lo dice a alguien que realmente pues ha estado buscando al Señor y encontrándome con el Señor gran parte de mi vida. Y doy gracias a Dios por eso. Y ha habido momentos en que pues me he sentido como que desfallecer, me he sentido sin ánimo, me he sentido como que ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Y ahí, hermano, hermana, recurro al manantial de vida, de fuerza, de poder, que es la Santa Eucaristía. Yo no sé cuántas veces ustedes van a recibir la Santa Comunión, no sé cuántas veces van a misa, pero les aconsejo, les animo, les exhorto, les invito para que ustedes sean hombres y mujeres de comunión regular y, de ser posible, de comunión diaria, porque estamos recibiendo al mismo Dios. No es un pedazo de pan, hermanos, no es un poco de vino, hermanos. Es la misma carne y la misma sangre de Dios. Tuvimos oportunidad el año pasado de ir, entre otros lugares, a este especialísimo lugar que se llama Lanciano. Y ahí está el milagro completo de la Eucaristía. ¿Y qué es lo que nos da Jesús en la Santa Comunión? Su corazón, hermanos, su corazón. Y ahí están los tejidos principales del corazón. Ahí está el miocardio, ahí está el endocardio, ahí está el ventrículo izquierdo, ahí están los componentes más importantes del corazón, una hostia convertida en carne y vino convertido en sangre. Es lo que nos da Dios, su propio cuerpo, su propia sangre. Entonces, cuando estemos como tristes, cansados, deprimidos, lo que sea, acerquémonos a la Eucaristía y recibamos el pan de vida, que es Jesucristo. La palabra de Dios también nos habla acerca de la importancia de orar, y orar constantemente. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, nos dice precisamente eso. Dice el Señor lo siguiente a través de San Pablo: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. En estos días estamos celebrando la fiesta de un gran hombre de Dios que se llama San Antonio Abad. San Antonio Abad pues nació por el año 200 y tanto. No hay una fecha exacta en que él nació. Supuestamente él muere en el 253. San Antonio Abad era un joven que había nacido en una familia acaudalada, tenía bastante dinero. Pero sin embargo, él escucha la voz de Dios en su interior, y después en una Santa Misa
en que le decía, vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y sígueme. Y San Antonio Abad, que quería ser santo, no solamente quería ser un hombre bueno, no solamente quería ser un hombre, pues, del montón, es decir, un cristiano a medias, sino que quería ser un cristiano de hueso colorado, de verdad, pues sigue esa voz interior y vende todo lo que tiene y se va, pues, a vivir una vida solitaria para buscar a Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Y, por cierto, hay una frase muy importante que usan mucho, especialmente los cristianos ortodoxos, que dice así, y esta es una frase que le da San Antonio Abad a un joven que buscaba de Dios. Y San Antonio dice, mira, mañana comienza 3000 veces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Lo hizo por un tiempo, regresó, ya hice eso que usted me pidió, ¿qué hago ahora? Pues sí, me siento un poquito cerca de Dios, pero bueno, ahora, de ahora en adelante, 6000 veces al día. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y después viene el muchacho y dice, ya no aguanto más, tengo deseo de tirar la toalla ya. Ah, sí, pues mira, mañana en adelante, 12,000 veces al día, di lo mismo. Y finalmente el muchacho llegó a decir, ya esta frase se ha convertido en mí como la misma respiración que tomo sin darme cuenta. Y eso es buscar a Dios. Y eso es encontrarse con Dios. Y qué hermoso cuando nosotros podemos decir, como San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, Dios está tan dentro de mí que yo pido que ustedes, al verme a mí, me imiten a mí. San Pablo pudo decir eso. ¿Pero por qué? Porque su vida era una constante búsqueda de Dios y al mismo tiempo una cercanía constante a Dios para poder dar a Dios a aquellos que se acercaban a Él. Y por lo tanto, San Pablo se convierte en uno de los grandes pilares de la iglesia junto con Pedro, San Pedro, porque él es capaz no solamente de desear a Dios por encima de todo, pero de poner a Dios como prioridad en su vida para que Dios pueda no solamente llenarlo a Él, pero a través de Él llenar al mundo entero, incluso a nosotros y hasta el fin de los tiempos. No dejes de buscar a Dios, hermano. No dejes de buscar a Dios, hermana. Ora constantemente. Usa esa expresión, esa frase. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y repítelo, y repítelo, y repítelo, y repítelo. La oración repetitiva es muy importante. Nos dice la palabra de Dios que Jesús repetía las mismas palabras, pero no para que la gente lo viera, sino para acercarse a su Padre, sabiendo que con el Padre Él iba a poder vencer los obstáculos que iba a encontrar en su vida como un ser humano, como tú y como yo. Ora, y vas a buscar y vas a encontrar, porque el que busca, encuentra. Así dice el Señor. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos de Osvaldo una llamada. Él está llamando desde New Jersey. Osvaldo, ¿me escuchas? Sí, Padre, buenas, ¿cómo está? Bendecido, ¿cómo estás tú, hermano? Bien, gracias a Dios, Padre. Aquí ¿Mucho todo frío bien, por allá? Sí, bastante. Un poquito. Bendito Sí, Dios. Padre. Adelante, Vamos mijo. Ok, Padre, mira, la pregunta es, ¿por qué si a María
solo se le debe dar veneración, en las letanías dice digna de alabanza. Ujú. Eso es una pregunta y la otra es un poquito bastante similar. Ajá. Porque también los Viernes Santos se adora la cruz. Muy interesante. Cuando solamente, ¿verdad? La adoración solamente a Cristo, ¿verdad? Entonces, Y la pregunta que te hago, Osvaldo, es, ¿no alabó el arcángel Gabriel a María Santísima cuando el momento de la anunciación, que le dice la palabra de Dios, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, tú la llena de gracia? Es una alabanza. La llena de gracia, si le está diciendo, la llena de Dios. María está siendo alabada no necesariamente por ella, sino por lo que Dios ha hecho en ella. Es decir, cuando alguien alaba a una persona, la está como que señalando como alguien especial. Y si Dios escoge a María entre todas las mujeres, imagínate lo especial que es esta mujer, no por mérito propio, sino porque ella ha accedido a colaborar con el plan de Dios en su vida. Esa es una parte. Entonces es el mismo Dios quien la alaba y le dice, alégrate, dichosa tú, bienaventurada tú, ¿verdad? María, el Señor está contigo. Y de nuevo lo que sucede después, ¿verdad? Que le dice el ángel que quedará llena del Espíritu Santo y dará a luz un hijo que será el Hijo de Dios, Jesucristo. Y la otra cosa, adorar la cruz. ¿Quién es el que se hace cruz por ti y por mí? ¿Quién es el que hace cruz? Se hace cruz. Nosotros no estamos adorando un palo. Nosotros estamos adorando a ese que se hace cruz. Y el símbolo de ese que se hace cruz está ahí en esa cruz, que es el símbolo más grande, más poderoso del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, sino para que todos tengamos vida y salvación eterna a través de ese que se hace cruz, que es Jesucristo. Muy, muy interesante tu pregunta y gracias por hacerla, porque yo estoy seguro que mucha gente no sabe esto. Entonces, primero que todo, alabanza a María la hace el mismo Dios a través del arcángel. Y segundo, adorar la cruz, no el palo, no la madera, sino que a ese que se hace cruz, que es Jesús, por amor a ti, por amor a mí, para que en Él seamos salvos. Tenemos en estos momentos unas cuantas fotos que quisiéramos compartir con ustedes del peregrinaje a Italia. Y aquí está, hermanos, miren eso, qué maravilla. Necesitaría un programa entero para explicar esto, pero ahí está la carne disecada del milagro del anciano. Este monje basiliano, hace más de 1200 años, perdió la fe en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Y me gustaría que dejaran eso un momentito, sí, para explicar un poquito más. Fíjense cómo es Dios. Dios cómo se rebaja a nosotros. Dios cómo se hace uno al nivel nuestro para levantarnos de nuestras miserias. Dice la historia, y esto es verídico, que el sacerdote que había perdido la fe en la real presencia de Jesús, después de levantar el pan y decir las palabras de consagración, lo pone sobre la patena. Y después hace lo mismo con el cáliz y hace las palabras de consagración y lo pone en el altar. Y cuando él mira, ya no es un pedazo de pan, no es una hostia, es carne, hermanos, es carne. Y la sangre, que antes era vino, es ahora sangre. Han hecho un montón de experimentos, incluso la NASA ha hecho experimentos sobre esto. Y si ustedes ven esa cosa blanca en el centro, es porque los franciscanos trataron de abrir un poco más la carne disecada de Dios, de Jesús, para que la gente lo pudiera ver. Y ahí, pues, como está disecada, como está seca, se rompió. Pero lo interesante es que esa carne, dicen los científicos, es carne de un ser humano. Y la sangre es sangre de un ser humano. Más aún, que la carne es carne del corazón de un ser humano y la sangre es sangre como si estuviera perfectamente fresca. Le han sacado partículas a esos coágulos de sangre que son 5 hoy día.
las 5 llagas de Jesús, y han podido descubrir que ahí están las proteínas de una sangre fresca, ahí están todos los componentes de una sangre fresca, y esto hace más de 1200 años que tomó lugar. Fabuloso. Yo cuando vi eso, y lo vi por segunda vez, porque antes lo había presenciado, pues como que me quedé así, asombrado. Yo me puedo haber quedado ahí por un montón de tiempo. De todas maneras, fuimos también a Loreto, y en Loreto está parte de la casa de nuestra Santísima Madre María. Ahí está la iglesia de Loreto. La otra parte está en Nazaret, que es donde vamos a ir este año, si Dios así lo permite. Ese es Loreto también, y pues la iglesia es fabulosa, y ahí adentro está parte de la casa de nuestra Santísima Madre. Cuando los musulmanes invadieron Tierra Santa, los cruzados se llevaron parte de esa casa a Loreto. Aquí está Asís, miren qué hermoso, la tierra de Francisco. Ahí está la Basílica de Asís, que realmente pues son 3 iglesias en una, y es algo muy parecido a el santuario donde está, que construyó Madre Angélica. Es algo precioso. Miren qué bonito, ahí está el grupo entero, los 124 que fuimos esta vez pues en el peregrinaje a Italia. Bendito sea el Señor. Esperamos que ustedes nos puedan acompañar en el que vamos a tener a Tierra Santa en el mes de octubre. En estos momentos, pues tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué el sacerdote en la Santa Misa dice, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia? Parece como que se puede hacer lo que sea y luego pedirle a Dios que mire para otro lado y nos perdone por el solo hecho de tener fe en su iglesia. Me parece que hay una contradicción teniendo en cuenta las situaciones ocurridas con algunos sacerdotes. Diego, de Tucumán, Argentina. Digo, que Dios te bendiga. Ante todo, la iglesia es santa. Punto. La iglesia es santa. Que hayan sacerdotes, que hayan religiosos, que hayan laicos, que han sido infiel, y que serán infiel, dice el Señor Jesús, que escándalos siempre habrán. Pero la iglesia es santa, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras limitaciones. La iglesia es santa. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. ¿Por qué la iglesia es santa? Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Colosenses, y esto es uno de muchos pasajes que pudiéramos leer. Hablando de Jesús, dice San Pablo, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Y si la cabeza es santa, la iglesia es santa, el cuerpo es santo. ¿Cuántos santos no ha dado la iglesia a lo largo de la historia? ¿Cuántos santos no hay presentes en estos momentos en el mundo entero? Hombres y mujeres que están dando todo por amor a Jesús. Tenemos la tendencia, Diego, a fijarnos en los que hacen daño. Igual que tenemos la tendencia de fijarnos en los aviones que se caen. Pero ¿cuántos aviones siguen volando? De esos nadie habla. Igual los sacerdotes, los religiosos, los laicos comprometidos, ¿cuántos no hay que están viviendo una vida de santidad? Esos son parte de la iglesia. Y esta oración se refiere a ellos particularmente, ¿verdad? No tengas en cuenta nuestros pecados, es decir, cuando nosotros pecamos nos apartamos de la iglesia. Sí, nos apartamos del cuerpo de Cristo. Somos como células que se apartan del cuerpo de Cristo, que es donde encontramos la verdadera vida. Pero ahí está el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. ¿Para qué? Para volver a incorporarnos en el cuerpo de Cristo. Pero los que se mantienen fieles en el cuerpo de Cristo, junto con la cabeza, esos son los santos, la comunión de los santos de la iglesia militante que somos nosotros. Hay una comunión de santos dividida en 3. La comunión de la iglesia militante, la comunión de la iglesia purgante y la comunión de la iglesia, pues, que ha alcanzado la victoria. Entonces, podemos ver la parte negativa,
pero ojalá que podamos ver la parte positiva de la cantidad de santos que hay en la iglesia y que forman parte de ese que es santo y que es cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino más bien mira, Señor, la fe de tu iglesia, de aquellos que están incorporados a la cabeza, que es el santo entre los santos, que es Jesús. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, gracias por su programa y que Dios lo bendiga. Hay sacerdotes que dicen que las misas sirven en vida y que cuando la persona fallece ya no sirven. Por favor, si me lo aclara, ya que tengo dudas. Cecilia Inés desde Cali, Colombia. Eh, lo peor que puede hacer un sacerdote es representarse a sí mismo. A veces lo hacemos por ignorancia y a veces lo hacemos porque tenemos una idea diferente de lo que enseña la iglesia. La enseñanza de la iglesia es que la Santa Misa tiene eficacia, da gracia santificante a las personas por quien se ofrece la Santa Eucaristía, particularmente. Quiere decir que una persona que ha muerto hace años atrás, o hace un día atrás, o hace unas horas atrás, se ofrece una misa por esa persona, es el mismo Jesucristo, y nosotros unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que se ofrece y nos ofrecemos al Padre pidiendo la expiación, es decir, pidiendo la liberación de los pecados de esta persona, porque estamos pidiendo para que antes de entregar su vida, su alma al Señor, pueda hacer un acto de reparación, es decir, arrepentirse de sus pecados y poder entrar en la presencia de Dios. Tenga que pasar por purgatorio o no, eso es otra cosa, pero esa persona ya no va al infierno. La palabra de Dios en el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15 nos habla de ese evento maravilloso de la zarza que ardía y no se quemaba, no se destruía. Quiere decir, cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando tiene que ir en nombre de Dios al faraón para decirle que dejara a su pueblo libre, ¿cuál es el nombre que Dios le da a Moisés? Le dice, dile que yo soy, te manda. Dile que yo soy, te manda. ¿Y qué le está diciendo con eso? Yo soy. Ese es el nombre que Dios se da a sí mismo, yo soy, que sería Yahvé o Yahweh, y que significa yo soy el eterno presente. Yo soy. Dios no era, Dios no será, Dios es. Dios es, yo soy. Entonces, cuando celebramos la misa por alguien, aunque haya sido en el pasado, cuando haya sido, esa misa tiene eficacia en esa persona. Esa misa tiene gracia santificante para que esa persona se reconcilie con Dios. Lo mismo en el presente. Cuando hay alguien que está necesitado de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la vida de Dios, pues entonces, ¿por qué no pedirle al Señor, junto con Jesús, a través de la celebración de la Santa Eucaristía, que enderece los caminos de esa persona que está en caminos torcidos? Entonces, al sacerdote que haya dicho eso, por favor, ojalá que, primero que todo, ores por esa persona. Y segundo, que si es posible que le hables a esa persona para que esa persona por lo menos te deje saber por qué él piensa así. Y recordarle que si bien él piensa de esa manera, que la iglesia en su doctrina dice que toda misa tiene eficacia en aquel o aquella por quien se celebra, es decir, tiene gracia santificante. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, me han estado hablando del libro del Mormón como complemento de la Santa Biblia, ya que su fundador, José Smith, es un apóstol de Dios. En una revelación él encontró y descifró unas planchas de oro escritas en un idioma reformado. Eso me ha sembrado dudas sobre la Iglesia Católica. Buscando en Internet hay lugares que hablan bien de la Iglesia Católica y otras mal. Por ejemplo, en cuanto a un concilio que tuvo la Iglesia Católica con el emperador romano Constantino entre el siglo I y V. Ayúdeme a despejar estas dudas y poder aclarar mi mente en cuanto a seguir a mi Dios en la iglesia que es. Atentamente, Subí.
Subi, muchísimas gracias por tu pregunta. Es decir, ten cuidado porque me parece que tu fe no está muy bien cimentada en Jesucristo, ni tampoco pues en la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. ¿Tú te imaginas cuántas sectas hay en el mundo hoy día, incluyendo los mormones? En el mundo hay más de 56,000 iglesias y todas dicen seguir a Jesucristo. En Estados Unidos solamente hay más de 36,000. Y todas dicen decir a Jesucristo cuando Jesús establece una sola iglesia. Y pide al Padre que todos seamos uno. Entonces, lo más triste para la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, es que está toda dividida. Los mormones no creen en Jesús como Dios. Los mormones creen que cada uno de los hombres, particularmente los misioneros, van a tener un planeta un día. Y van a ser dioses de ese planeta como Jesucristo es Dios de la tierra. Eso es antibíblico totalmente. Antibíblico. Y sin embargo, hay gente con muy buen corazón, con muy buena exposición, pero ignorantes de la Biblia, porque la Biblia no tiene más nada que añadirle, porque ahí está la palabra de Dios completa, lo que necesitamos para nuestra salvación. Cuando se termine el libro de Apocalipsis, no hay ninguna más revelación necesaria para nuestra salvación. Incluso todas las apariciones que han acontecido y que la iglesia está aprobado, no necesitamos de ellas para salvarnos. Necesitamos de lo que dice la palabra de Dios y en la forma en que es interpretada por la iglesia que Jesús establece, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Joseph Smith nada tiene que ver. Joseph Smith realmente, con el perdón de los mormones, es un instrumento de división. Y lo que hizo Joseph Smith fue dividir más aún la iglesia de Jesucristo, de quien Jesús había orado, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Jesús es Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Juan, capítulo 10, versículo 30. Y el Señor promete Espíritu Santo a su iglesia, para que guíe la iglesia hasta el fin de los tiempos, dándole a conocer la verdad. Juan capítulo 16, versículos 2 y 13. Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio estaba el verbo, es decir, Jesús, Dios, segunda persona Santísima Trinidad. Y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Y Él vino a los suyos. Y todo el que ha creído en Él, Él los ha convertido en hijos de Dios. Es decir, no crean por favor, por amor de Dios, cualquier cosa que cualquier persona le dice. El concilio del que tú estás hablando es el concilio de Nicea, que tomó lugar en el 325, 340, más o menos por ahí, por ese tiempo, después de Cristo. Constantino fue a ese concilio no para dictar lo que había que hacer. Constantino no sabía ni papa de teología. Constantino tenía solamente una idea en mente y la idea era de poder unir a la iglesia que había sido en ese caso aceptada por el Imperio Romano. Constantino no quería división en su imperio. Y como la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica había crecido tanto, pues entonces ni modo, ya no se podía perseguir. Porque era perseguir más de la mitad del Imperio Romano. Entonces la acepta, pero con la condición de que busquen la manera de ser uno. En ese tiempo había un sacerdote muy famoso que se llamaba Arios. Y Arios tenía una teoría, como los mormones, igualito, que Jesús no es Dios. Jesús es el hombre perfecto, pero Jesús no es Dios. Y como consecuencia de eso había división en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Y fue en ese concilio donde se declara que Jesús es completa y totalmente hombre y Jesús es total y completamente Dios. Los mormones no creen que Jesús
es Dios. Si no, pregúntale la próxima vez que hables con ellos. ¿Es Jesús verdaderamente Dios para ustedes? ¿Creen ustedes en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si son honestos, te van a decir que no. Te van a decir que no. Y dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre Dios. Ten mucho cuidado, mi hijo. Ten mucho cuidado. Nunca, jamás en tu vida se te ocurra negar a Jesús como verdadero hombre, pero también como verdadero Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Y bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a José de Florida vía telefónica. José, ¿me escuchas? Sí, padre. ¿Cómo estás, mijo? Bien, gracias a Dios. Y me encanta mucho poder hablar con usted un momentico. Con todo gusto. Siempre lo estoy oyendo y yo, una hermana mía es muy de usted en la iglesia. Se llama Ángela María Díez. Yo no sé si usted la conoce. ¿Cómo se llama? Ángela María Díez. El nombre me es familiar. Sí, así que ella habla mucho con usted. La saludas de mi parte, por favor. ¿Ah? La saludas de mi parte, por favor. Padre. Okay. Dios te bendiga. Adelante, mijo. Ok, yo le voy a hacer dos preguntitas y voy a tratar de reducírselas lo más que pueda porque son bastante larguitas y usted tiene mucha gente. La primera es, yo soy ministro de Eucaristía, yo he hecho las clases. Entonces me atacan mucho las señoras y gente y hombres que porque yo no estoy supuesto a exponer la adoración. Yo lo hago todos los días del año. Hay 100 y pico ministros de Eucaristía y nadie lo quiere hacer. ¿Ya? Dicen que es una bendición que me han puesto a hacer eso. Y la gente dice que yo no estoy supuesto a hacerlo. José, déjame preguntarte, ¿el sacerdote, el párroco te ha dado autorización para que lo hagas? Todos, sí, todos los párrocos, porque ha pasado por varios. Todos me han dado y la gente en la oficina me estiman mucho y la gente de todo, porque yo lo hago con mucho cariño, mucho amor. Soy una persona de mucho rosario, 4 o 5 rosarios, misa todos los días. Felicidades. Y le ayudo a la gente si puedo con lo poquito que tengo porque la economía se me fue a mí hace años. Y quedé muy... ¿Te pongo un consejo? ¿Te pongo un consejo? Sí. Que hables con el sacerdote y que le pidas al sacerdote que él le explique a la comunidad que tú eres un ministro extraordinario de la Santa Eucaristía y que él te da permiso para que tú expongas el Santísimo. De esa manera, cualquier crítica que pueda haber es hacia el Padre y no hacia ti. Tú estás simplemente haciendo lo que el Padre te dice y estás haciendo bien. Padre, ellos saben que Él me ha dado permiso, todos. Yo tengo que entrar por la oficina y los de la oficina lo saben y dicen que ellos me quieren mucho, me dan Biblias, me dan chocolates, café y dicen que yo no puedo abandonar eso porque soy la única persona que he cumplido con la adoración. Lo único que no puedo yo es alzar la custodia, sino exponerla ahí en el altar y ya y salirme de ahí y irme a orar al Señor a una banquita. ¿Y ya el sacerdote le ha hablado a la comunidad, tú dices, o no? Padre, no, él es muy mal genio, la verdad. Bueno, pues eso hay que hacerlo, sí. Yo no le voy a decir porque él se enoja. Él es muy bravo, él es alemán. Dile, aunque sea chino, dile que el amor por encima de todo, ¿verdad? Y el enojo la mayoría de las veces no es de Dios. Así que tú también tienes el derecho de decirle a él con mucho amor, ¿verdad? Que cambie un poco de actitud, que tal vez le va a ayudar.
No le vale con nadie. Bueno, ok. Entonces, Él fue- mijo, siga fue haciendo, diácono. siga haciendo lo que el sacerdote te dice, porque al fin y al cabo estás haciendo lo correcto. ¿Algo Ok. más? Bueno, sí, padre, el mismo matrimonio. Por el problemas con el hijo mío, que es policía, y se ha conseguido un montón de concubinas, y la esposa mía siempre está de acuerdo con él. Cada que se consigue una concubina, ella se va para Conérico, que es donde vive él, o a Orlando, que tiene una casita. Entonces me abandona a ella y me dice que yo soy muy mal criado, que yo soy una persona que la ha ofendido mucho a ella. Según ella no tiene pecado. Ella dice, no hay cómo hablar con ella, peor que al padre que le mencioné. Entonces, yo le he dicho, hablemos con un padre. Los padres no saben nada. Antes los perseguía seguidos para que la confesaran. El último día que me abandonó, ya tiene 4 meses, se fue para Conérico. Yo le traje la comunión y le planché ese día, le lavé, porque yo siempre lo hacía por 48 años. Yo tengo 49 años de estar con ella. Jamás yo le pasé por encima con una mujer a ella. Yo le fui muy fiel y la he querido y he sido muy responsable con mis hijos. Entonces ahora todos se han ido contra mí porque yo no sé qué les cuenta ella en Conérico. Y ahora he estado enfermo, me van a operar, ya me operaron una vez hace como 3 meses y ellos no repuntan a llamarme. En Navidad nadie me llamó, no me mandó una tarjetita y yo no la necesito, padre, pero no me llamaron a saludarme y yo me quedé quietecito. No quiero pelear más con ellos. A ver usted qué me dice sobre ese matrimonio. Ella lo abandonó y ella dice que yo la eché. Ella es muy buena para las novelas. Entonces, padre, yo le digo a usted qué consejo me da. Eso es todo. Mi hijo, la tienes difícil, muy difícil, sí, porque el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, a su mujer, dice la palabra de Dios, y los dos serán un solo ser. Y si ella realmente pues está poniendo a sus hijos como prioridad a tu persona, pues ella está actuando mal. Segundo, la palabra de Dios bien claro dice que la fornicación es un pecado muy serio, es un pecado mortal. Tanto así que en Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, la primera frase que utiliza San Pablo para amonestar a quienes les escribes, a los de Galacia, dice lo siguiente: es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Es decir, la carne la está usando San Pablo como lo opuesto a la voluntad de Dios. Y dice fornicación. ¿Y qué es fornicación? Sexo ilícito o relaciones sexuales que están fuera del matrimonio. Entonces, si tu esposa acepta lo que tu hijo está haciendo, ella está siendo cómplice del pecado de él y ella está incurriendo en el pecado de él también. Lo que te puedo pedir es que tú sigas dando el mejor ejemplo posible. Ya llevan un montón de años juntos, no es momento para tú separarte de ella porque vas a ocasionar que lo que ella le dice a tus hijos, ellos lo crean con más facilidad porque tú vas a quedar como el malo de la película. Tú sigue orando por tu esposa, por tus hijos, particularmente por ese que tiene una mujer que no es su mujer, algo parecido a la mujer samaritana, pero a la inversa. Y que ojalá que algún día a través de tu ejemplo de vida, a través de tu testimonio de vida cristiana, pues tanto tu esposa como tus hijos caminen en el camino de la verdad que es Jesucristo. Hay una promesa en los Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 31 que dice, si tú tienes fe en Jesús, es decir, si tú de verdad vives de acuerdo a la voluntad de Jesús, sometido a ella, tú y tu familia se salvarán. Entonces, agárrate de esa promesa. Que Dios te bendiga, mi hijo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me encanta su programa. ¿Por qué nuestra iglesia no habla mucho sobre el Apocalipsis ni nos lo explica? ¿Es cierto que ya lo estamos viviendo? Gracias. Marisol, desde Atlanta, Georgia. Marisol, desafortunadamente algunos evangélicos sobre todo utilizan el libro Apocalipsis para infundir miedo. Y el libro Apocalipsis, lo menos que es un libro de desesperanza. Lo menos que es un libro de terror. Lo menos que es un libro de destrucción, de muerte.
es un libro de esperanza. Es escrito para una comunidad, la primera comunidad cristiana que está siendo perseguida terriblemente por el Imperio Romano. Es un libro en que habla que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las situaciones adversas, a pesar aún del martirio, Jesucristo ha vencido. El Cordero de Dios ha vencido. Por eso se representa a Jesús como el Cordero encima del libro de la historia con los 7 sellos. Significa el único que sabe descifrar toda la historia. Y la conclusión de la historia, que al fin y al cabo es la victoria de Jesús sobre Satanás, sobre el mundo y sobre el pecado o la muerte. Entonces se habla en el ciclo C del Apocalipsis. Prácticamente continuamente hay partes del libro de Apocalipsis. Pero tienes que pensar también que eso es una vez cada 3 años que se habla del libro de Apocalipsis, porque la iglesia ha optado por leer en las misas diarias, misa de domingo, por 3 años consecutivos, la palabra de Dios, hablando de 66 libros diferentes. Entonces el Apocalipsis es uno de los 66 libros de los cuales habla la Biblia en las misas de todo el año por 3 años consecutivos. Ojalá que esto te ayude un poco. Al fin y al cabo, el libro de Apocalipsis es un libro profético, pero también es un libro didáctico que nos enseña a poner nuestra confianza en Jesucristo, que ha vencido y de quien es la victoria. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hay algunas parábolas de nuestro Señor que tienen ciertos aspectos o detalles que no logro entender. Una de ellas es la del rico Epulón y el pobre Lázaro. Me llama la atención que Epulón solo le pida a Abraham que mande a Lázaro que le toque con un dedo untado en agua la punta de su lengua. Si se está asando en el infierno, sería casi imperceptible el alivio de ese poco de agua. ¿Por qué, por ejemplo, no le pide un estanque de agua? Más adelante aparece preocupado para que sus hermanos no vayan a parar al mismo infierno. Si en el infierno no hay amor, ¿será por otra razón que se preocupa por ellos? Pido de usted sus oraciones. Felipe. Felipe, muchísimas gracias y muy interesante tu pregunta. Primero que todo, en el infierno no existe el amor. Y eso es lo más triste de todo. Lo más triste de todo es el modo en que el Señor Jesús explica lo que es el infierno. Explica además de eso que el infierno existe. Explica además de eso que el infierno es un lugar de perpetuo horror, no, ni me sale la palabra. Es decir, es una constante desolación de la cual no se puede salir. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículos del 27 al 31, ¿sí? De perpetua angustia, ¿sí? Me lo acaba de soplar mi productor. Gracias, Pablo. Perpetua angustia, es decir, estás totalmente vacío de ese que es el único que puede llenar nuestro ser, que es Dios, que es Jesús. Ahí no fue Pablo, fue Marisela la que mandó el recadito. Bueno, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Es decir, el infierno existe. Hay gente que dice, sí, el infierno existe, pero está vacío. No, hermanos. Bien lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 46. Unos irán al suplicio eterno, es decir, los que optaron por dar la espalda a Dios y no amar a Dios, ni querer nada con Dios. Es decir, que no aceptaron la gracia santificante en ningún momento de su vida, ni siquiera en el momento de la muerte. Y hay personas que han sido así y otros que han ido a la presencia de Dios, que es el cielo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas nos habla precisamente sobre este acontecimiento. Es una historia, no es verídica, es una parábola que el Señor utiliza para hablarnos sobre el infierno. ¿Por qué está pidiendo que
por lo menos una gotita de agua. Porque la angustia, el vacío, la soledad, la depresión, la tristeza, es tan horrible que aunque sea una gotita de agua va a ayudar. Claro, si hubiera sido un estanque de agua, mejor todavía. Pero aunque no fuera un estanque de agua, una gotita, para aliviar en alguna forma el sufrimiento. ¿Y cuál es el sufrimiento? Sentirse totalmente solo, vacío, deprimido para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios, no tiene amor. Y entonces le dice, por lo menos, Padre Abraham, manda a alguien para que le diga a mis hermanos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Los profetas han ido donde ellos. Los profetas han ido donde ustedes. Así que ni siquiera si uno resucitara, le harían caso. ¿Y a quién se estaba refiriendo a Jesús? Al mismo. Porque tantos a quienes Jesús les habló, tantos que vieron las maravillas de Jesús, los milagros de Jesús, y no se convirtieron. Vieron los suyos y los suyos los rechazaron, dice la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está tratando de explicar con la parábola de Lázaro y el rico. Ojalá que nosotros entendamos que hay dos caminos. Está el camino de Dios y el camino del mundo, o el camino de la carne, como dice San Pablo, o el camino de Satanás. Y que en este comienzo de 2020, que pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesús. Que lo busquemos a Él por encima de todo, sabiendo que el que busca encuentra. Y que si Dios está con nosotros somos invencibles. Y en Él nuestra será la victoria final. Quiero recordarles que con el favor de Dios tendremos un peregrinaje maravilloso, suculento, precioso, lleno de la presencia de Dios, del 12 hasta el 23 de octubre de este año 2020. Vamos a ir a Tierra Santa. Para mayor información, por favor, comuníquense con la agencia de viaje Canterbury Pilgrimages y hablen con Maciel Carrasco, que es la representante para este peregrinaje. Y el número telefónico de Maciel es el siguiente: 603-941-3078. 603-941-3078. O escríbanle correo electrónico a maciel@canterburypilgrimages.com. maciel@canterburypilgrimages.com. Quiero decirles también que voy a estar, con el favor de Dios, ya muy pronto en San Pedro Sula, Honduras. San Pedro Sula, no Sula. San Pedro Sula, Honduras, el próximo sábado 22 de febrero en el Expo Centro a las 2 de la tarde, patrocinado por el grupo Hombres Nuevos y Radio Luz. Así que ojalá que nos podamos ver por allá, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga en abundancia, que el Señor nos colme de su santo gozo, de su santa presencia, de su santa paz, a medida que seguimos buscando a ese que es la perla de gran precio, Jesús el Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.